Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación, en este caso sobre educación física. Y hoy nos acompaña, tengo aquí el placer, y además llevamos ya aquí un ratito de calentamiento charlando, de presentarles a Víctor Arufe Giraldez. Él es profesor de la Facultad de Educación por la Universidad de A Coruña y cuenta con una destacada trayectoria académica y con un sólido compromiso con una formación continua, destacándose por su apasionada búsqueda del conocimiento y su enfoque multidisciplinario en investigación y docencia. En 2014 fundó y asumió el cargo de editor jefe de la revista científica Sportis, consolidándose como referente en el deporte escolar, la educación física y psicomotricidad, coeditada por la Universidad de A Coruña. Como le decía hace un momento, Víctor podría estar aquí 20-30 minutos hablando de su excelente labor, no solamente de investigación, también como profesor de universidad, formador de profesores en máster. Pero bueno, quería destacar, porque me parece importante, su blog que el pasado 15 de enero, si no me equivoco, Víctor, cumplió ni más ni menos que 8 años ya en vigor. Le dejaré toda la información aquí en la caja de descripción, donde comparte toda su experiencia, habla de investigación, de modelos pedagógicos, de deportes alternativos y además también pueden encontrar varios de sus libros. Yo voy a destacar el que vamos a abordar hoy, que es Conecta con tu alumnado, donde a través de, son 44 capítulos breves, donde se trabaja una serie de estrategias en el aula, como es el clima y gestión del aula. Y bueno, Víctor, podría decirte muchas cosas más, pero sobre todo es darte las gracias por estar aquí, dedicarme una parte de tu tiempo y sobre todo a charlar sobre lo que más nos gusta, que es educación física. Así que, Víctor, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Agradecerte a ti, Iván, que tenía muchas ganas de hablar contigo y de conocerte así, aunque sea virtualmente, a ver si tenemos una oportunidad de conocernos en persona, porque eres una magnífica persona y un profesional que, bueno, que me encanta siempre seguirte ahí en Twitter. Y muchas gracias por invitarme a tu espacio, que, vamos, vengo encantado. Yo tenía muchas ganas, ya sabes que llevamos tiempo detrás de concertar esta charla y por fin ya hemos buscado el momento y la oportunidad y, como te decía hace un momento fuera de grabación, sigo tu labor de trabajo, me enriquezco de ella, además cito algunos de tus trabajos preparando mi temario para estas próximas oposiciones de este presente año y figuras como la tuya, Víctor, a mí me encantan precisamente por esa pasión, por el compromiso y también por la ética, porque defiendes y contienes ese valor de escuchar, de ir más allá, ¿no? Que el simple hecho, me lo decía hace un momento, y te lo digo así, ¿no? De, Antonio, presentaciones largas, vamos a hablar de lo que nos gusta aquí, el trabajo, el compromiso, vamos a aportar, y yo creo que esos son valores que evidentemente destacan tu perfil, no solamente como profesional, sino también como persona. Víctor, si ves algunos de los capítulos o episodios de este humilde canal, siempre comienzo con esta pregunta tipo que formulo a todas las personas que pasan por esta casa. Y es la siguiente. Víctor, bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades o competencias crees que debe tener un buen profesional de la educación física? Pues sí que he visto otros programas, no todos, pero ya vi esta pregunta y a ver, yo te voy a dar mi opinión, que yo creo que, bueno, el profesor de educación física pues debe ser observador, observador porque en cada clase de educación física pasan muchas cosas, ¿no? Y no solamente ya por ver a nivel técnico, sino más que nada las relaciones entre las personas, el estilo de cada uno, ¿no? De aprendizaje también, de, bueno, ver a qué presta más atención cuando tú estás hablando. Pero el rol de observador es básico, es decir, no es ponerlos a jugar y olvidarse, sino que en el juego surge mucha información que el docente tiene que ver. También el rol de participante, aunque en este caso no vamos a poder participar en todas las actividades que hacemos con el alumnado, pero a mí, por ejemplo, en las clases de la universidad, pues me gusta participar todo lo que puedo, ¿no? No voy a poder siempre, porque si no dejo de ser observador, lógicamente, pero al alumnado le gusta que el profe participe también. Entonces, si el profe puede participar, ¿por qué no? Compartir momentos con nuestro alumnado creo que es muy gratificante y bueno, yo creo a ellos les gusta siempre el alumnado. El rol de animador también,
Es decir, aunque no tenemos que ser payasos ni nada de eso, pero sí que tenemos que animar, ¿no? Animar al más desinhibido, animar al más tímido, estar pues, creando un clima pues, de arousal pues, un poco más por encima, ¿no? de lo que es estar en clase sentado o estar en un estado pues, más sedentario, más aburrido. Yo creo que cómo transmites tú tus palabras y cómo te mueves por el aula, pues en cierta manera estás animando a tu alumnado también, porque a veces los profes dicen, no, es que a mí eso si lo hago, los alumnos pasan de todo, no lo haces, que a lo mejor lo que falla es tu actitud, es asumir el rol de animación, ¿no? Esa capacidad o habilidad. Y luego, pues por supuesto, la formación es clave, es decir, hoy en día tenemos unos grados de educación primaria, convención de educación física, que bajo el punto de vista son insuficientes para ejercer una educación física de calidad. Es decir, son insuficientes y eso se lo transmito a mi alumnado siempre, que tienen que formarse más allá del aula. Y bueno, eso sí que me preocupa mucho, la formación, porque la formación te da prácticamente muchas competencias y muchas habilidades. Y la pasión. Y eso también, pues eso, a ver, si no viene hereditariamente o genéticamente, pues tienes que buscarla, porque dedicarte a algo que no te genera pasión, pues va a ser malo para ti y malo para los que van a padecer tus clases. Y eso pues también, todos recordamos siempre a algún profe que tuvimos sin pasión ninguno por los contenidos de su materia y de su materia en sí, y nos aburrimos más o igual que él, ¿no? Por tanto, yo creo que esas habilidades son importantísimas y por supuesto, las soft skills. Es decir, ahí en educación física tenemos un laboratorio que es nuestro polideportivo y en ese laboratorio surgen muchas cosas, ¿no? Entonces, tú tienes que estar preparado también para resolver conflictos, estás preparado también para tener empatía con tu alumnado, para liderar a esos alumnos que tienes en clase, para tratar la inteligencia emocional también, la escucha activa. Entonces, las soft skills yo las considero también básicas en todo el profesorado, pero especialmente en el profesorado de educación física porque bueno, trabajamos ahí corporalmente y con la mente. Son muchas, ¿no? Muchas, Son pero muchas cualidades. Exijo mucho. coincido con todas y además justo ayer publicaba también un mapa sobre la visión del buen docente de educación física de un artículo del Sport Down, si no recuerdo mal, en el que también se mencionaba a Miguel Ángel Delgado Noguera. Y quiero destacar una que me ha encantado, Víctor, y que no había salido hasta el momento. Porque ya que tengo mi libretilla, voy anotando por si se me olvida. Sí. Y bien. Es la participación del profesor o de la profesora en la clase de educación física. Es que me ha recordado a cuando yo era entrenador de baloncesto, porque ahora lo tengo que dejar por cuestiones de tiempo, que es imposible estar en todos lados, y a mí había un aspecto que me gustaba mucho. Bueno, de hecho también lo he hecho como maestro de educación física. Sí. El implicarme, no siempre, como tú dices, pero es que hay una parte en la que tienes que observar, tienes que resolver, yo le llamo circunstancias, pequeños focos que es los que tienes que ir interviniendo, no siempre, pero sí en esos momentos en los que sea preciso. Y cuando te ven intervenir, yo en mi caso, claro, también le llevé una situación de aprendizaje de baloncesto más allá del básquet, claro, yo tengo cierto dominio, claro. Como, oh, maestro, y pego un mate y no sé qué. Sí, y eso lo perciben ellos, claro. Se genera un clima que al final despiertas ese interés. Les gusta mucho, sí. Yo creo que hace poco del mundo, porque yo siempre digo que eso de tener un 100% en tiros libres ni Stephen Curry, o sea, tendrá un 92, 94, pero llegar al 100% es muy complejo, pero sí aproximarnos a esa máxima y me ha gustado muchísimo. Y luego otro aspecto también con el tema de la formación. ¿Qué te voy a contar? Si yo acabo de terminar ahora mismo el grado, yo te hablo de la UGR, siempre lo digo, soy muy honesto, y esto no es una crítica al profesorado como tal, sino el sistema en tanto en cuanto tenemos solamente un semestre para formar una mención de educación física. Sí. Entonces, claro, tú dices, no te queda más remedio, como tú muy bien has señalado, el formarte bien por tu cuenta, leyendo artículos, yo qué sé, incluso teniendo esa... Yo, por ejemplo, ahora, Víctor, me te voy a contar algo muy rápido. Yo ahora me voy a pillar vacaciones porque quiero, mi tutor, a Javier, que de aquí le mando un besazo enorme, él todavía me lo sabe, pero no creo que me vea, pero bueno, le quiero proponer ir a su colegio, porque él está allí de director en Granada, porque quiero llevar a cabo mi situación de aprendizaje. Fantástico. Pero perfecta como la tengo, para cuando vaya a la oposición tener una evidencia
Y si el tribunal me pregunta, a ver, que sí, que puedes tirar de entre comillas de teoría y tal, pero si tú lo has vivido, Víctor, Efectivamente, sí, ya fue puesta en práctica y está garantizado el éxito. No sé si será mejor o peor, ¿eh? No, está muy bien, porque ahí vas a hacer reajustes, es decir, ahí si sale mal o si falla algo, pues haces tus reajustes en la situación, ¿no?, de aprendizaje. Eso es lo mejor, eso sería lo ideal. Entonces, esa parte, como tú bien señalabas, el que ya que sabemos que no hay tiempo suficiente, oye, pues no nos queda otra, porque esto mientras que se arregla o no se arregla, ¿qué estamos? Nada más que quejándonos, que la queja es necesaria, de acuerdo, pero luego hay que hacer algo más que quejarse. Y si en mi caso personal tengo la intención de dedicarme a la enseñanza de la educación física, pues yo tengo que estar lo mejor preparado posible. Al menos, insisto, esta es una valoración y opinión muy, muy personal. Efectivamente, sí, pero está bien. Víctor, la siguiente pregunta, que tampoco es sencilla, evidentemente es de una respuesta amplia y compleja, pero del mismo modo me gustaría saber tu opinión en cuanto a cuál crees que es la finalidad de la educación física. Pues yo ahí, como finalidad máxima y adaptándonos a las circunstancias actuales, que son esas 2 horas, ¿no?, semanales de educación física, pues yo creo que el objetivo mayor que puede plantearse un profe es la adherencia, ¿no?, trabajar la adherencia a la práctica del ejercicio físico. Yo creo que está por encima del tiempo de compromiso motor, porque fíjate que todo el mundo siempre dice, ay, hay que trabajar el tiempo de compromiso motor, es que claro, la media está en 20 minutos, 30 minutos, entre que se cambian, fase de información, asamblea final, no sé qué. Pues a mí, mira, si me dices, mira, yo en mis sesiones hago 50 minutos de tiempo de compromiso motor, pues me daría igual, entre comillas, es decir, yo prefiero una persona que haga 10 minutos de compromiso motor en las sesiones de educación física y que genere adherencia al ejercicio físico, a uno que haga 50 minutos de compromiso motor y que los alumnos odien la actividad física porque se les exige mucho o porque está por encima de sus posibilidades de rendimiento psicomotriz o motriz, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en las horas en las que no está el niño o el estudiante, pues, en el centro educativo, ¿no? Entonces, me interesa más que tenga gusto por la actividad física y que fuera del entorno escolar haga actividad física, ya sea extradeportiva, extraescolar o en su tiempo libre, en su barrio, etcétera. Por eso, la adherencia creo que es el objetivo final del profe de educación física, más que el tiempo de compromiso motor, ¿no? Porque el tiempo de compromiso motor no es un indicador de adherencia. No te garantiza que esa persona vaya a hacer ejercicio físico en su día a día. Nosotros queremos hacer un estilo de vida saludable desde distintas esferas, ¿no? La nutrición, la salud mental, el ejercicio físico, pero lo que me interesa a mí es eso, aprovechar las 2 clases que tengo con ellos semanalmente al máximo para transmitirle la pasión por el ejercicio físico y que fuera del centro hagan ejercicio físico, que adquieran el matrimonio con la práctica de ejercicio físico. Eso creo que es el mayor objetivo que puede plantearse un profe de educación física, que es ambicioso, ¿no?, lógicamente, porque la adherencia a la práctica de la actividad física depende de muchos factores y a veces pues uno intenta trabajarla y no la consigue o la consigue solamente en un 10% del alumnado. Pero bueno, creo que es el objetivo que tenemos que ponernos ahí e intentar, pues, conseguirlo. Yo coincido contigo y además aquí haces, y corrígeme si me equivoco, Víctor, más alusión a la parte de la calidad que la cantidad. Es decir, si metes mucha cantidad, pero le falta, como le digo yo, no ese ingrediente, esa chispita que realmente conecte al alumnado con lo que está haciendo, que le dé ese sentido, ese significado y a la vez que disfrute de lo que está haciendo, al final vamos a tener, yo siempre utilizo esta expresión últimamente, Víctor, y es mayor probabilidad, ¿no?, de al final conseguir ese objetivo relacionado con la adherencia a la práctica física en el mayor número posible de alumnos. Claro, sí, es un tema de calidad, ¿no?, de cómo transmites tú la enseñanza de la educación física. Porque es lo que te comento, que yo puedo hacer una sesión donde esté moviéndose todo el tiempo, pero eso no significa ni me garantiza que después en su casa vayan a hacer ejercicio físico, porque a lo mejor la sesión es tan exigente y se fatigan tanto en mi clase, etcétera, que odian el deporte. Entonces no quieren saber nada más del deporte una vez que acaban mi clase. Por eso
puedo marchar contento como profe diciendo, mira, los tuve 50 minutos de compromiso motor. Pero no, o sea, quiero un poquito, pues eso, ¿no? El desviar la atención del compromiso motor y meternos más en temas de adherencia, porque creo que es lo más importante. Que no nos agobiemos, porque yo creo que hay muchos profes que se agobian a veces con tiempo de compromiso motor. Es que, claro, tienen que estar moviéndose. Sí, está bien, por supuesto, ¿no? Pero que la obsesión yo creo que tenemos que ir hacia otro punto de mira. Coincido, y también en muchas ocasiones entiendo que cuando hablamos de compromiso motor, es decir, el mayor número de minutos en el que el alumnado está en movimiento, viene también a raíz de esa sesión, puede ser a lo mejor por los datos que hay sobre la Organización Mundial de la Salud en cuanto a, bueno, el tiempo de ejercicio físico que realizan los jóvenes actualmente. Podemos también hablar de otros problemas como el tema de la obesidad. Pero también yo te comparto mi opinión, que en muchas ocasiones es verdad que se pone mucho el foco en el compromiso motor, pero antes de, y esto es también mi valoración, tú tienes que generar ese, vamos a llamarle gusto por la práctica físico-deportiva. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? No hay recetas mágicas. Depende del contexto en el que estés, del tipo de alumnado, conocimientos previos y habilidades motrices que tengan, gustos, preferencias. O sea, aquí podríamos casi que hacer otra charla hablando de este tema, pero más o menos para que la gente entienda tanto tu postura como también, evidentemente, la mía, que la comparto, que a mí me gusta, obviamente, trabajar el compromiso motor, pero sin desviar esa parte primera en la que yo conecte, y también lo conecto con tu libro, evidentemente, actual, conectar al alumnado para que precisamente encuentre las clases de educación física como un escenario que es diferente al resto de cualquier otra disciplina, ese momento para desfogar, para aprender, para relacionarse entre ellos, cómo gestionar la frustración, cómo ir mejorando de manera progresiva cada uno de las tareas que tú tengas propuestas. Y yo creo que eso es, para mí, la magia que tiene nuestra área y que se diferencia del resto. Perdonadme que lo diga así, pero no es porque nos guste mucho. Yo creo que es una descripción. No sé, casi ni un juicio. Es muy distinta a las demás materias. Completamente de acuerdo. Pues, Víctor, me gustaría ahora que hablando de tu libro, conecta con tu alumnado, que como decía está compuesto por 44 breves capítulos donde abordas diferentes temáticas relacionadas con las estrategias para crear un clima agradable del aula y promover el éxito académico y emocional del alumnado. Me gustaría preguntarte, por curiosidad, en primer lugar, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro? Pues a ver, llevaba tiempo pensando en reunir todas las estrategias que yo aplico en el aula con el alumnado y todos los proyectos que realicé en todos estos años, en 15 años de docencia, ¿no? Entonces, esa fue la motivación principal. Pero luego también quería enfocarlo también que fuese de ayuda para profes de primaria, de secundaria y de infantil. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, me puse también a investigar en base de datos y ver también qué aspectos estaban avalados científicamente. Y al final, pues bueno, hice ahí una mezcla, ¿no?, de experiencia personal. La persona que lea el libro pues va a poder meterse en mi aula y ver cómo trabajo con mi alumnado, pero también va a haber estrategias avaladas científicamente que pueden funcionar, y todo con dos únicos objetivos, que es crear un clima agradable en el aula para favorecer la motivación y el aprendizaje. Es decir, eso va a ser el objetivo del libro. Son 44 estrategias para hacer con tu alumnado para esos dos aspectos, ¿no? Favorecer la motivación del alumnado, que generalmente hay bastantes estudios que indican que vienen desmotivados, ¿no?, a clase, a la escuela, al instituto, a la universidad. Y por otra parte, pues potenciar al máximo todas las variables vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, se trata un libro, pues eso, de estrategias emocionales, cognitivas, sociales, donde salen a relucir pues, muchas habilidades vinculadas a las soft skills y bueno, es un libro que recoge parte de experiencia, pero también parte de evidencias científicas. Dentro de lo que has comentado, Víctor, hay un aspecto que a mí siempre me ha fascinado, que es el tema de la motivación. Hablamos de motivación intrínseca, extrínseca, aunque el otro día había un psicólogo, Juan Ramón, que hablaba de motivación autónoma, porque yo incluso algo que he reflexionado y quería aprovechar para compartirlo contigo. Cuando hablamos de motivación intrínseca, que se supone que es aquella acción que tú haces por el simple placer
de disfrutar de ese objetivo, de esa meta o de esa situación, pero para que se genere esa motivación extrínseca, yo siempre digo que tiene que haber un elemento externo, es decir, tiene que haber algo que a ti te haya captado la atención para que tú quieras ejecutar de manera autónoma esa acción o ese movimiento hacia una meta u objetivo determinado. Sobre la motivación, ¿qué visión tienes? Que es complejo, obviamente, pero más o menos así en líneas generales. ¿Qué visión, ¿no? Que también la toca en el libro? ¿Cuál es tu visión sobre la motivación, sobre todo en el ámbito de la educación física? Es un campo complicado, ¿no? El tema de la motivación, aunque parezca así muy fácil describirlo, es un campo muy, muy complicado, es un campo también que se nos escapa a veces a los profes, porque ya es del ámbito de la psicología, pero yo creo, en cuanto a motivación intrínseca y extrínseca, muchas veces se castiga la extrínseca, ¿no? Que es la del sistema de recompensas, o yo hago esto por la nota, por los puntos, no por ser propio. Yo creo que la motivación extrínseca es la antesala de la intrínseca. Es decir, por ejemplo, si yo hago un sistema gamificado donde a los alumnos les doy X puntos por ir a una base de datos a buscar información y por no buscar la información en Google, porque sé que en la base de datos, por ejemplo en Dimensions, van a tener artículos científicos, van a acceder a un conocimiento que ya ha sido revisado por pares, con más peso científico, que si buscan algo sobre nutrición en Google, que puede salir pues de todo, ¿no? Aspectos comerciales, le pueden salir blogs sin ninguna evidencia científica, etcétera. Entonces, si yo le doy un porcentaje de puntos o de la nota por ir a esas bases de datos y extraer artículos o información de ella, está claro que inicialmente muevo la motivación extrínseca. Ellos van a ir a esa base de datos que yo les dije a buscar información para conseguir los puntos. Pero puede ser que les guste y se familiaricen con esa base de datos y le pierdan ya el miedo, y a partir de ahí la siguiente búsqueda que otro profesor le mande a hacer ya no van a ir a Google, van a ir ahí. Entonces ahí es la motivación intrínseca. O que de repente pues ven en internet o en televisión pues unas proteínas que dicen que aumenta el tamaño muscular, hipertrofia, etcétera. Esos adolescentes, por ejemplo, ¿no? de instituto, alumnado de instituto. Pues a lo mejor ese alumnado que ya tuvo esta experiencia de motivación extrínseca va a la base de datos y busca, pone el nombre de la proteína para ver si efectivamente hay estudios científicos que avalen que tomar pues un batido de proteínas cada día pues le va a aumentar la masa muscular. Entonces, eso yo creo que es el fin de la motivación extrínseca. No se puede castigar porque nos movemos por ella, y también hay autores que indican que la motivación extrínseca se asocia siempre posteriormente a ese hecho con buenos recuerdos. Y eso lo podemos ver en la infancia nuestra. Seguramente cuando nuestra madre o nuestro padre nos daba pues a lo mejor una golosina o algo tras hacer algo, pues eso está asociado con buenos recuerdos en la mente. Es decir, te deja una sensación agradable, la motivación extrínseca. Y eso pues también es algo positivo. Por tanto, bueno, la motivación intrínseca está muy bien, que a todos nos guste aprender por placer, etcétera, pero también se tiene que movilizar también la otra motivación, porque no es tan fácil decirle a un alumno, venga, motívate, venga, coge gusto por esta técnica que te estoy enseñando hoy. Es que no es así. Yo lo veo un campo súper complejo, ¿no? Y como bien dices, es multifactorial y cada persona es un mundo. Es igual de cómo te diriges a los alumnos. Hay algunos que les gusta que le metas caña y hay otros que como le metas caña cogen ansiedad, estrés y de todo y te denuncian al día siguiente los padres, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno, pues cada cerebro es muy distinto, y aunque la ciencia vale pues una serie de estrategias, hay a veces siempre hay casos que no están recogidos por las evidencias científicas. Entonces es un ámbito que a mí me suscita muchísimo interés, y también intento formarme en el día a día, ¿no? en otras áreas de conocimiento como es la psicología, pero que no siempre funciona todo tan bien. Me fascina lo que has dicho y me he sentido muy identificado cuando decías, hablando de feedback, ¿no? Si a uno le mete un poquito de más caña y con otro es un poquito más suave. Ya te digo yo que en los 10 años como entrenador, eso lo he vivenciado yo, día sí y día no. ¿Qué ocurre? Sí. Volvemos a lo de antes, Víctor. Cuando conoces, en mi caso, mis jugadoras, me permite tener una mayor probabilidad de éxito porque ya conozco el perfil. Ya sé que a Julia, como en esta acción a lo mejor le apete de esta manera, se va a venir abajo. Por lo tanto, utilizo otra estrategia para darle feedback, para motivarla. Y en cierto modo, yo te lo digo, esto es como un buffet libre, ¿eh? Esto es, un buffet a la carta. Que
tienes que darle a cada uno, en cierto modo, el plato más o menos que te pide. O sea, fíjate la dificultad que ello conlleva. Fácil. ¿Quién dijo que esto sería fácil? Nunca. Y evidentemente aquí entra el ensayo y el error. Lo que ocurre es que, bueno, cuanta mayor experiencia y conocimiento tienes, ese margen de error lo que puedes conseguir es estrecharlo y efectivamente. Pero eliminarlo, ya te digo yo que para mí eso es utopía. Difícilmente, sí. Para mí creo que eso es imposible. Pero es muy interesante que comentas esto porque al final es verdad que cada persona es un mundo y aunque haya estudios que te indiquen determinados corpus teóricos y demás cuestiones, también me gusta mucho la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, también me parece que son autores absolutamente referentes en este campo, pero no nos desviamos que cuando estamos, como digo yo, en el barro, ahí ya entran otras muchas variables que nosotros, como yo te digo, directores de orquesta, tenemos que ir sabiendo más o menos dónde ir indicando cada feedback para generar precisamente ese clima de aula que ahora engancho con la siguiente pregunta, Víctor, y es precisamente en tu capítulo 33 hablas de generar un clima de confianza. A mí esto, Víctor, me parece de una importancia capital, pero cuéntanos, por favor, y desgránanos un poquito este capítulo que me parece, como te digo, fundamental. Pues sí, a ver, yo la confianza es igual que el respeto, ¿no? Es decir, el respeto y la confianza no se imponen, se ganan. Entonces, ahí tenemos que poner estrategias desde el primer día de clase ya para ganarse la confianza. Tú fíjate, yo o cualquier profesor, cuando se enfrenta al primer día de clase y no conoce a su alumnado todavía, es una oportunidad de oro para ganarse la confianza. No te la vas a ganar al 100%, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hago una actividad que es First Dates, que es una adaptación didáctica del programa de 4 Televisión. La llevo haciendo muchos años y esa primera actividad paso una encuesta también para ver el grado de satisfacción del alumnado, el primer día de clase. Y te diré que el 96% del alumnado ya otorga en la escala Likert un 4 y 5, es decir, completamente de acuerdo o muy de acuerdo. Y es esta actividad, el primer día de clase sentí ganarme la confianza del docente o me generó confianza el docente. Y fíjate que el 96% del alumnado, solamente con una hora de clase en la primera clase, ya afirma pues, que estar muy confiado con el docente. Y eso es súper importante, ¿no? Porque la primera impresión, pues sí que cuenta. Entonces, yo creo que desde el primer día de clase tenemos que ganarnos la confianza del alumnado. Y en esa encuesta que yo siempre paso al alumnado el primer día de clase, pues también le pregunto si se sintió valorado, si se sintió respetado, si cree que la materia va a ser divertida, si cree que va a aprender mucho. Y todas las encuestas confirman porcentajes muy altos de satisfacción. Por tanto, yo creo que en esa hora que tenemos el primer contacto con el alumnado, tenemos que aprovecharla al máximo. Y no enseñar la guía docente o el temario ni cómo van a ser las clases ha sido una forma de decisión magistral, porque eso no crea confianza. Es decir, esta actividad que hago, Fresh Days, que voy a ver si publico algún artículo científico con estos resultados, pues sirve para generar cohesión de grupo, para que se conozcan entre ellos, para que me conozcan a mí, para yo conocerlos a ellos y también para conocer cómo se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, qué vamos a aprender, cómo vamos a aprender. Es decir, que ahí mezclo todo. La guía docente, digamos, que la enseño con esa actividad. Sí, y aprovecho esa primera clase no para exponer a los alumnos lo que van a aprender en clase, sino para que se genere ese ambiente, ¿no? De confianza, que se conozca entre ellos, que nos conozcamos todos y también que conozcamos pues, el desarrollo de la materia, cómo se va a realizar, etc. Entonces yo creo que es un momento oportuno y luego, claro, todos los días también ir ganándose la confianza y eso significa pues interesarse por ellos, preguntarle pues cómo tal están, qué les parece difícil, etcétera, cumplir con lo que dices. Claro, tú no puedes decir, para la semana hay examen y luego llega la semana y no hay examen. Entonces, eso es perder la confianza en el docente completamente, ¿no? Ser creíble, eso es importante. Cumplir con todo lo que pactas con ellos. Si os portáis bien, os dejo salir 5 minutos antes. Pues no se portan bien y no salen, yo qué sé. O en el recreo os dejo jugar a esto, os voy a dejar este material hoy, vamos a ver esto. Y muchos docentes a veces le faltan compromiso del alumnado. Y eso es un retroceso en cuanto a confianza.
Entonces, cuando una persona está confiada y tiene confianza con otro, está más cómodo, y cuando estás más cómodo, estás más receptivo para el aprendizaje. Víctor, una curiosidad, ¿con qué etapa llevaba a cabo esta dinámica o esta primera, digamos, toma de contacto con el alumnado? Eso yo los hago en el grado y en el máster, Grado y con el máster. alumnado universitario, sí, sí. Pero vamos, que se puede hacer con alumnado de secundaria, con alumnado de primaria. Es una actividad que se puede hacer con alumnado a partir de 10 años, encaja perfectamente. A mí ese aspecto me parece también clave. Te lo decía hace un momento porque incluso te hablo más de la experiencia que tengo en el campo del deporte. Inevitablemente tengo que hacerlo porque es lo que más conozco. Sí, sí, sí. Y para mí uno de los objetivos fundamentales, Víctor, era generar ese clima de confianza. El restarle tensión al error, que en ocasiones, sobre todo cuando hablamos en etapas de formación, minibásquet, categoría infantil, incluso cadete, bueno, se da en todas las etapas, pero especialmente las que, digamos, la de formación, es donde realmente la figura de la persona enseñante, ojo, somos un referente que no somos conscientes del impacto que tenemos tanto para bien como para mal, si no se hacen bien las cosas, ojo, Y el hecho de generar esos ambientes, para mí era mi principal objetivo. Claro. Con un esto ejemplo rápido, consigues... si estamos enseñando a trabajar con la mano no dominante, que al principio tiene más miedo, el pequeño que va a hacer lo que domina más, pues la derecha, pues siempre lanzo con la derecha. No. El objetivo es mano no dominante. Y me da igual que encestes o no encestes. ¿Que la suelto con la izquierda? Ese es el objetivo, bravo. Feedback, fíjate el paso, el apoyo, levanta más la rodilla, la extensión, fíjate la distancia en la que marcan los pasos, quizás te has quedado demasiado lejos, golpe con la yema de los dedos, tú ya vas dando feedback específico para que vayan aprendiendo y mejorando. Te pongo un ejemplo muy sencillo, pero al final el objetivo es que no tengan miedo al error. Claro, y participa más. Cuando creas un clima de confianza, participa más, es más activo, ¿no? Porque a veces los profes también te dicen, joder, mis alumnos no participan en nada. Es que a lo mejor no has generado la confianza, porque tienen miedo a responder o tienen miedo a preguntar. Entonces yo sí que lo noto eso. Yo incluso cuando doy formación por ahí en cursos a lo mejor de profesorado, el primer día de clase siempre hago esta actividad y del primer día ya empiezan a hacer piña entre ellos y luego no paran de preguntar. Luego los tengo que frenar, porque empiezan a preguntar y no puedo seguir con el temario de la clase. Y eso yo lo veo súper sano. Es decir, que vayas a un curso de formación y que el docente estimule la participación activa del alumnado es clave también para que ese curso cumpla con sus expectativas de formación. Porque no es que el profesor llegue y escupa lo que llevo yo, las diapositivas preparadas, no. Es que vosotros también vais a participar en esta creación de aprendizaje que vamos a experimentar aquí durante 5 o 10 horas. Entonces es importante que participe, ¿no? Desde luego que sí, esos aspectos y muchas veces, claro, cuando quizás algún profesional se pregunta que mi alumnado no participa. Yo puedo entender que puede que haya personas que sean más tímidas, que les cueste más, pero claro, si eso ya es de manera sistemática y en un porcentaje amplio, yo al menos me sentaría y me preguntaría, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que falla aquí para que realmente nadie tenga esa, digamos, predisposición para participar, para preguntar, para compartir, etcétera? Yo, de hecho, en el libro hago la metáfora con que tenemos que crear del aula pues, un piso de estudiantes, ¿no? Un salón de piso de estudiantes. Pero no por temas de alcohol ni nada de eso, de los estudiantes, sino porque en el salón de un piso de estudiantes se generan muchas conversaciones y cada uno va allí al acabar sus clases y empiezan a contarse sus historias y sus problemas y qué van a hacer después. Y esa es la confianza que quiero generar yo, ¿no? en el alumnado. Desde luego, como insisto, es fundamental. Siempre, últimamente, claro, no me gusta dar las cosas por hecho, por si alguien tiene alguna duda, cuando, tanto tú también hablo yo, ¿no? Cuando yo quiero generar ese clima de confianza, no es un compadreo en el que aquí todo el mundo hace lo que da la gana, de que yo soy su súper amigo. Hay una barrera, hay líneas. Yo pongo líneas rojas que las tengo perfectamente delimitadas. Hasta aquí soy adorable. Como paséis esta parte os voy a encontrar a Shrek, al ogro de Shrek, y puedo responder de otras muchas maneras. Entonces ese aspecto creo que es clave, definirlo bien
pero creo que, sobre todo por aclarar y matizar, que el hecho de generar ese clima al final es precisamente de que la persona tenga toda la oportunidad de expresarse en su máxima expresión, valga la redundancia. Sí, sí, sí. Pasamos, Víctor, a otro aspecto que me parece también fundamental, y es el tema de la evaluación. En tus capítulos 29 y 36 tocas estas cuestiones. Me voy a centrar precisamente ahora en primer lugar en el 29, en el que, bueno, abogas por una calificación que vaya más allá de la nota, ¿no? Es un debate, como bien sabemos, y especialmente por la red social de Twitter, ahora llamada X, sobre el tema de calificación versus evaluación, notas y demás. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Porque al final la legislación, al final sí te obliga a poner un número, pero hablando de que la calificación vaya más allá, ¿no?, de la nota, explícanos tu visión al respecto. Pues yo ahí te comento, nosotros también tenemos que poner número, ¿no? En la universidad, al acabar el periodo de evaluación, pues tienes que poner las notas y poner, pues eso, que ha sacado el alumno. Pero yo lo que hago es también poner mensajes al alumnado. Pues, por ejemplo, al que lo ha hecho muy bien, le mando siempre un email personalizado felicitándolo, que soy muy orgulloso de él, etcétera. Palabras que a veces el estudiante nunca escucha. Entonces, tú le dices a un alumno, recibes un email de un profesor diciéndote que estás muy orgulloso de todo su esfuerzo, su trabajo, etcétera, y son palabras que calan ahí en la motivación del alumno, y eso lo estamos perdiendo. Y a veces no es excusa, no, es que yo tengo 100 alumnos. A ver, pues no lo hagas con todos, a lo mejor pues valora tú quien tiene unas circunstancias personales en casa más complicadas y ha sacado un 5, pues oye, dale un feedback importante, ¿no? Un feedback cualitativo, no cuantitativo. Y es tener esas palabras que a veces pues puede ser un gesto, puede ser un guiño, puede ser una palmada en la espalda, o puede ser, si es un suspenso, pues también pues le puedes decir, mira, has suspendido, pero creo que puedes hacerlo muchísimo mejor. Yo creo que tú tienes herramientas y si te esfuerzas un poquito más vas a poder conseguirlo. Unas palabras que necesita a veces la mente humana pues para salir adelante, o en el caso de aquellos que son más destacados y se han esforzado mucho y han sacado una nota brillante, pues también para realzar esa brillantez, ¿no? Es decir, no sé, yo creo que es algo básico y no es cuestión de tiempo. Muchas veces los profes me dicen, no, es que no tengo tiempo. No hace falta hacerlo con todos, o por lo menos planifícate. Por ejemplo, el boletín de las notas de mis hijos, por ejemplo, siempre vinieron vacíos, casi siempre. En el boletín que pone observaciones. Y para un niño de 10 años traer un boletín y en observaciones que te ponga el maestro o la maestra unas palabritas, pues es súper gratificante porque eso te lo vas a guardar para toda tu vida. Y generalmente pues mucha gente guarda las notas de cuando era pequeño. Y son unas palabras que calan mucho en la mente de un niño. Y de un adolescente, pues también, que un profe de instituto ponga unas palabras en observaciones de, oye, pues has hecho un buen trimestre o has hecho un buen curso, etcétera, pues también es importante. Pero mi experiencia es que el apartado de observaciones solamente se utiliza para destacar las cosas negativas de la persona. Y estamos, igual que las tutorías, muchas veces un profesor llama a las familias a tutorías cuando algo va mal, o cuando la armó en clase, o cuando le pegó a uno, o cuando hizo un desastre. Las tutorías son para informar del proceso y para mejorar, y para hablar también de las cosas buenas que tiene un niño, ¿no? Un alumno. Entonces, estamos con una visión muy catastrofista siempre y lo comento siempre. Destacamos durante toda nuestra infancia y adolescencia, nos dicen 1000 veces en qué somos malos y lo que hacemos mal, pero casi nadie nos dice en qué somos buenos y qué hacemos bien. Y eso es un problema de educación de la sociedad. Es un problema social muy grande que tiene la sociedad actual y que nos cuesta reconocer el éxito, nos cuesta reconocer las virtudes de otros y nos cuesta dar halagos y elogios a otras personas. Estamos acostumbrados pues eso, a lo que es la negatividad y a destacar siempre las debilidades y cosas que no puede hacer el otro o que hace mal, ¿no? Y yo creo que, bueno, que la escuela pues tiene que cambiar en ese sentido, la escuela y también pues la universidad.
¿Esto es muy español, Víctor, o se puede extrapolar a otros Pues mira, países de la Comunidad Europea? no conozco la cultura de otros países, ¿no? O sea, no lo sé, no, nos tendría que decir quien reside allí a diario durante muchos años, porque eso no es una cuestión de, no voy a Finlandia, ay, mira, en Finlandia hacen esto, no, es que quédate en Finlandia muchos años y luego me dices que cómo funciona Finlandia para saber cómo es. Pero aquí en España sí, es decir, yo creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo en que es así. Es decir, tú piensa en ti. ¿Quién te ha dicho las cosas en las que eres bueno? Te las has descubierto tú con el paso de los años. Y yo, por ejemplo, me las he descubierto a veces a los 30 años. Alguna cosa en la que yo digo, pues anda, pues me defiendo bien en esto. Porque hasta ahí nadie, ni mis padres, ni la escuela, ningún profesor me las dijo. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema de educación. Sí, no, y está claro que es también muy social, parece también cultural incluso, porque Sí. esto, Víctor, no es que tú lo digas porque lo piensas o porque lo hayas visto en tu hijo concretamente, no, o sea, esto cualquier persona que lo escuche es que te pongo un caso, o a mí, te llaman del colegio y tú ya estás de tutoría como, oh, ¿qué ha hecho ya mi niño? ¿No? ¿Qué ha pasado ya? O sea, el primer pensamiento, claro. Y eso, sí. que levante o que tire la moneda que no la pasa alguna vez. Lo primero que se te viene a la mente es, ya está, ya ha pasado algo, ya, pero vamos al aspecto, como tú bien destacabas, catastrófico. Ya, sí. A mí me pasó, yo una vez pedí tutorías, ya creo que era el mes de enero o así, para mi hija primaria, y para ver qué tal iba en clase, porque claro, yo la conozco en casa, pero no la conozco en el aula. A lo mejor en casa es súper buena porque no quiere pues, recibir castigo, quiere quedar bien delante de los padres y tal, y en el aula pues está todo el tiempo distrayendo a los demás o tirando una goma al otro, etc. Entonces yo me interesa, ¿no? Y se la pido y me dice, pero ¿por qué quieres venir si va todo bien? Pues esa fue la respuesta. ¿Por qué quieres venir si va todo bien? Pues porque habrá cosas que a lo mejor yo pueda potenciar, ¿no? en ella, o quiero que me digas tú cómo se porta en clase, si colabora con otros alumnos, si se burla o no se burla. Entonces, porque dijo, pues esa fue la respuesta. Dijo que en principio iba a llamar a los que tienen problemas y que después, pues que si tal, pues que me la concedía. Las tutorías forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, las tutorías son obligatorias y tienen que si todos los centros se apoyasen más, yo entiendo el profesorado que está desbordado, ¿no? Y al final no te quedan ganas de reunirte con las familias, que es también una ocupación de tiempo. Pero bueno, hay un tiempo para eso, hay un tiempo de tutorías y yo creo que ahí, pues bueno, debe mejorar el sistema para facilitar al profesorado, pues que haya una comunicación mayor con las familias, con todas las familias de todo el alumnado, no con las más problemáticas o con el alumnado que va por debajo, ¿no? Y no se engancha al tren. Eso es cierto. Bueno, una de las, siempre esta parte de la ecuación, el tiempo, siempre va en nuestra contra. Obviamente porque dependiendo del centro, mayor carga, hablamos también de la burocracia, que yo todo esto hablo por lo que os escucho. Yo todavía no me he metido en mano, en faena con la burocracia, pero sí al menos de lo que escucho, tanto os leo por redes sociales como en mi entorno cercano, eso también resta tiempo para atender, en este caso, a un mayor número de familias, preparado a diseñar mejor las sesiones, hacer autoevaluación de tu proceso de enseñanza. Víctor, es que esto es complejo. Yo te lo digo porque yo como entrenador, que eran 3 días a la semana, hora y media, 2 horas, porque yo normalmente, aunque fuese hora y media, como los buenos frikis, eran 2 horas, media hora antes, para que con tranquilidad, hacer una buena movilidad, un buen calentamiento, hacia alguna parte de físico, también aprovechabas para escuchar cómo ha ido con las jugadoras, qué tal el día, ese momento de más humano, antes de ya directamente meterte lo que es probablemente en el entrenamiento. Y te digo que yo era todos los días, o sea, y eran, ya te digo, 6 horas a la semana, más competición los fines de semana. Y luego aparte análisis de los partidos, porque yo hacía el scouting, ya tiempo, tanto a mis jugadoras como a mí mismo, como al equipo rival a lo mejor con el que nos íbamos a enfrentar. Y te puedo asegurar, claro, esto no lo hace todo el mundo, entiendo, porque es un desgaste tremendo, son muchas horas de inversión. Entonces yo a veces tengo la preocupación, analizándome como soy, digo, ostras, cuando llegue yo a ejercer, tengo que bajar, ya me lo dijo mi tutor, que dice, Antonio, baja la intensidad, que si no, no duran ni 4 años. No llegas, sí. No llegas. Hombre, te vas a quemar. Te quedan menos años que otros para entrenar más tarde con el humor. Dice, pero tío, por mucha energía que tengas,
dice, o intentas autorregular o, escúchame, dice que duras aquí Sí, 3 nos días. fatiga mucho toda la Y burocracia que hay que hacer. entonces siento que Muchísimo. son variables que en ocasiones también dificultan el hecho de poder Totalmente. dar una atención de mayor calidad, sobre todo a aquellas personas que tengan esa determinación o implicación. No sé, un poco comparto contigo, ojo, por lo Sí, que sí, sí, escucho, sí, yo sí. todavía no tengo experiencia, sí tengo 6 meses, pero como alumno en prácticas, pero no como profesor ya, digamos, Sí, 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 sí. llevando yo como responsable a un grupo de alumnos. Sí. Víctor, me ha dejado aquí una preguntilla que también me parece súper interesante, me he saltado, pero bueno, que esta también está bastante relacionada con la temática, y es la siguiente, Víctor. Te pregunto por curiosidad, ¿qué juegos, tareas o dinámicas han sido los que mejor te han funcionado con tu alumnado universitario? Pues a ver, el que mejor funcionó fue Fortnite EF. Fortnite. De Fortnite, de la adaptación didáctica esa, les encantó y también la pusieron en práctica un montón de profes por toda España y también por Latinoamérica y otros países. Y yo creo que eso fue una motivación muy grande porque fue llevar el videojuego de moda del alumnado a de repente al polideportivo y bueno, lo pasaron en bomba con esa adaptación didáctica de ese videojuego. Pero después también lo disfrutan mucho pues todos los juegos que hacemos, les gustan mucho los juegos que hacemos en las prácticas, en el polideportivo, pues les encanta. Les encanta. Hacemos el juego, paramos, explicamos todo lo que es el aprendizaje que se genera y que moviliza ese juego, etcétera, pero lo disfrutan mucho, ¿no? Yo creo que es una forma muy buena de aprender jugando, es lo mejor. A mí creo que me da pena la de educación física por la excesiva carga a nivel de deporte, ¿no? Porque creo que no hay una educación física muy marcada a nivel deportivo. Y tenemos un montón de juegos motores que son impresionantes para potenciar un montón de habilidades y capacidades donde el alumnado disfruta realmente. Yo está bien que se enseñe la técnica y la táctica de los deportes, pero es que a veces pecamos de una educación física muy basada en el deporte. Eh, yo centraría más la atención en los juegos motores, porque bueno, son especiales y no sé, los veo súper divertidos y muy productivos en cuanto a aprendizaje, ¿no? Por tanto, yo creo que eso sería lo que más recomendaría y sobre todo también plantear opciones jugadas que garanticen que todo el alumnado, independientemente de su perfil psicomotor, etcétera, y de su rendimiento motor, pues pueda disfrutar de esa tarea. Que no pongamos tareas imposibles para un grupo minoritario de alumnado. Porque a veces pasa, ¿no? Que planteamos actividades que exigen mucho y claro, si una persona no tiene a lo mejor esa coordinación oculopédica o no tiene esa capacidad de equilibrio, etcétera, pues puede sentirse inútil o poco útil en esa tarea y perder la motivación hacia la práctica del ejercicio físico. Por tanto, yo creo que ahí tendríamos que tener un bagaje de rutas de aprendizaje o distintos juegos que se puedan adaptar para que cada alumno pueda disfrutar independientemente de su nivel de condición física. Y eso es importante también, clase de educación física. Es muy, muy importante. Clase de educación física y en matemáticas y en otras, ¿no? Porque a veces sucede en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Matemáticas a veces el tren pasa a esta velocidad y si tú vas a 60 por hora, el tren pasa a 100 por hora y si tú vas a 60, pues te quedas atrás. Y si pasas a 70, te quedas también atrás. Y si pasas a 80, también te quedas atrás. Pero bueno, en educación física somos profes sensibles con el alumnado, pues intentar pues eso, que todos los juegos y actividades que planteemos, pues que sean del alcance de todo el alumnado. Eso hace poco leyendo un artículo de Javier Fernández Río, bueno, yo lo llamaba también como desafíos razonables, es decir, que estén ajustados, Claro, evidentemente, a ese nivel, como tú comentabas, psicomotor, bueno, al eso es final de importante, equilibrio, sí. kinestésico, de propiocepción, etcétera, todo lo que es relacionado con la competencia motriz, pero quería, si es posible, o sea, a nivel teórico, yo también a nivel práctico, a través de entrenador de baloncesto, yo esos ajustes en cuanto a los desafíos, es cierto que yo los he preparado previamente en mis sesiones, más o menos un poco de forma genérica, pero luego en el aula, es decir, cuando tú estás enfrente al alumnado, se me ocurre ahora, fíjate, es como en cierto modo, no sé si la analogía es buena, ¿no? Pero es como un poco el mecánico que va ajustando cada una de las arandelas para que se adapten bien a esas circunstancias que nosotros queremos trabajar con el alumnado. En este sentido, Víctor,
¿cómo lo llevas tú a cabo? ¿Lo planificas previamente o también un poco sobre la marcha vas autorregulando esos procesos de aprendizaje? Sí, a ver, yo planifico previamente, el problema es eso, que a veces lo llevas al aula y no funciona, ¿no? Es decir, una misma actividad, una misma sesión, un año te Exacto. funciona con un alumnado y al año siguiente con otro alumnado no te funciona, o en una clase te funciona y en la de lado no. Entonces, eso tienes que estar con ese rol de observador para hacer las modificaciones y improvisar en ese momento para que tenga éxito ese juego o esa tarea. Y eso me tiene pasado, lógicamente, a mí y a todos los profes nos pasa y en el momento que ves que no funciona algo, pues nada, si puedes modificar ahí en el momento, pues genial, y si no, pues nada, llegar a casa, pues te das una vuelta al juego que has probado y sobre todo cuando empiezas con juegos nuevos, ¿no? Que yo a veces los creo y entonces pues eso corres un riesgo de que falle algo. Cuando ya son juegos que ya están muy, digamos, difundidos en la literatura y que todos conocemos, pues, por ejemplo, el juego de los 10 pases es un clásico. Pues Sí. bueno, sabes que va a tener más o menos éxito, es decir, que puedes hacer ajustes en él. Pero bueno, cuando tú creas un juego sí que es más complejo, ¿no? Ver que se adapte bien al alumnado. Es cierto, cuando introducimos algo, yo me pasaba incluso como entrenador, cuando cogía algo, yo era también mucho yo de generar y construir mis propios ejercicios o tareas o Exactamente. dinámicas, y en ocasiones pero yo siempre ponía alerta a las jugadoras, digo, niña, esto ya sabéis, Esto es nuevo, esto es nuevo. otra creación del entrenador. Sí, 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 sí. Digo, no sé, si me permitís confiar, vamos a probar. Oye, si veis que Exactamente. durante veis algo que no os gusta o que podéis mejorar, ayudarme. O sea, esto era una Claro. coevaluación totalmente de todo junto, entrenador, jugadora, para mejorar esos procesos de aprendizaje y también pues, aquellas dinámicas o tareas que tenía o que pretendía llevar a cabo porque partían de mi propia creatividad en cuanto ajustándolo al nivel de las jugadoras. Eso es Creo muy que esto es... positivo, eso es muy positivo. Cuando uno ya es capaz de crear, es algo muy positivo. Sí, eso te lo dan los años, porque yo me acuerdo que al principio cuando Sí. empecé, visto, te soy honesto, pues buscaba en internet, Claro, tiraba sí. de... Mil y un ejercicios de baloncesto. Esos libros que proliferaron en los 90, hay un montón de ellos, de balonmano, de atletismo, o sea, pero que era un sinsentido, ¿no? Porque era coger, venga, voy a poner estos. Sí, 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 sí. Exacto, o tiraba de los que habían hecho conmigo. Entonces, Sí, sí, digamos sí. que los primeros meses, bueno, no miento, primeros meses no. El primer año, que más o menos ya cuando conocí al grupo y ya me asenté, ahí ya fue cuando de manera progresiva yo ya fui con esos conocimientos y ese bagaje. Dije, no, ahora yo voy a crear en base a lo que tengo y voy a hacer las Exactamente. modificaciones pertinentes de cada una de las tareas con Claro. el grupo concreto de jugadores y jugadoras que tengo, porque antes también, por lo mejor estaba en dos equipos diferentes y es lo que tú has comentado, ¿visto? Sí. Que con uno te iba medianamente bien y con el otro decías, No, pero no bueno, funcionaba. ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero Sí, sí, sí. por qué ayer me fue tan bien y hoy esto salió como el carajo? Eso sí, 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 sí. Evidentemente tú reflexionas, ya sabías que tenías que haber hecho esta modificación, porque con este grupo esto no conectaba y al final, como bien sabemos, esto es complejo, pero no es imposible. Obviamente siempre hay soluciones a ese tipo de pequeñas circunstancias a resolver. Víctor, estamos ya casi llegando ya al final de la charla. Quería hacerte una pregunta que, como todas, también parten de mi curiosidad, pero a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿cuáles crees o bajo tu percepción que han sido los cambios más significativos en cuanto, por ejemplo, a metodologías de enseñanza y evaluación que se han dado en el área de educación física? Pues a ver, yo creo que a nivel de metodología, pues los modelos pedagógicos no están irrumpiendo muchísimo. Están irrumpiendo en una esfera que es distinta a la escuela. Es decir, yo creo que está irrumpiendo mucho a nivel científico. Se está publicando mucho, pero realmente lo que es el profe de a pie de escuela o instituto no los está implementando. Hay algunos profes que sí, y bueno, algunos que conozco yo personalmente que están llevando a cabo y probando. Pero yo creo que ahí tenemos un problema con los modelos pedagógicos, ¿no? Porque están proliferando muchos, esto se puso de moda ya, y cada día, a nivel exagerado, surge un nuevo modelo pedagógico y algunos carecen de aval científico, otros carecen de sencillez en su puesta en práctica. Por tanto, yo creo que los profes al final no los están implementando. Es decir, hay una descompensación entre lo que dice la literatura científica a lo que se hace en el aula. Hay un abismo, digamos que uno está en la luna y otro está aquí en la Tierra, ¿no? Entonces yo creo que ahí
habría que repensar un poco todo. Es decir, porque si yo soy profe de educación física primaria o secundaria, me agobiaría porque aplicar un modelo es complejo. Es decir, el modelo, por ejemplo, de Sport Education es muy complejo, te exige una formación muy grande, ¿no? Y mucho tiempo también invertido. Y te come tiempo a ti de inversión y también tiempo de programación a nivel de puesta en práctica. Que por supuesto que luego el aval científico es importante, ¿no? Que hay numerosos resultados positivos en distintas variables, etcétera. Pero claro, yo como profe me agobiaría en pensar que tengo que aplicar este modelo pedagógico, el otro, y al final pues nos escapamos un poquito de esa educación física un poquito más alocada, de juegos motores o de, no sé. Yo creo que eso está cambiando, ¿no? Es decir, ahí está cambiando, pero no termino de ver la consolidación de los modelos pedagógicos en el aula de educación física. No la estoy terminando de ver. Por lo que voy hablando con los profes que tengo contacto de periodo de prácticas, de congresos, etcétera, no veo que se esté implementando y ahí es que está fallando algo. Es decir, no es normal que en tantos años que llevamos de modelos pedagógicos que no estén llegando con más facilidad a los centros educativos. Ahí es que hay que revisar ahí un poquito el engranaje porque algo está fallando. Y en cuanto a evaluación, pues yo creo que hay de todo. Hay profes que siguen evaluando el rendimiento y en función de cuántas dominadas, cuántos abdominales haces, pues te pongo esta nota. Y hay otros que bueno, buscan más la evaluación en cuanto a hábitos saludables, y otros en cuanto a conocimiento, otros en cuanto a ocio. Ahí creo que hay un poquito de dispersión, ¿no? En cuanto a la evaluación en educación física. Todos ellos creo que están por un porcentaje pues, de valores y actitudes, que eso sí que es positivo, ¿no? Pero yo creo que después todavía prima mucha evaluación del rendimiento deportivo. Y eso, bajo mi punto de vista, creo que es un problema. Es decir, evaluar a todas las personas, independientemente de su condición física, con las mismas pruebas, y algunos unos test muy antiguos, ¿no? Desfasados de tipo Quesnabet, etcétera, y ni siquiera evalúan lo que dicen que evalúan y bueno, es complicado. Es decir, yo creo que estamos a veces en la década de los 90, ¿no? Que fue cuando proliferó todo la batería Aerofit, etcétera, y todos esos test de rendimiento motor. Pero soy consciente también de la complejidad de evaluar y de calificar y bueno, lo importante, yo creo que en el profe, independientemente de la evaluación que haga, lo importante es que esos niños, que esos alumnos no pierdan la ilusión por hacer ejercicio. Entonces, me da igual, si evalúas en cuanto a rendimiento con baterías de rendimiento, de test y pruebas de rendimiento, pues bueno, me da igual, bajo el punto de vista, siempre y cuando garantices que esta persona tiene adherencia al ejercicio físico y va a seguir practicando esto. Pero el problema a veces es que te encuentras con uno que sale muy desilusionado porque, claro, le hizo correr delante de todo el mundo, quedó de último, tiene sobrepeso, tiene obesidad, lo pasó fatal, no quiere volver a clase de educación física. Eso es un tema muy delicado, ¿no? Cuando tienes así casos de este nivel, pues claro, estás hundiendo a esa persona psicológicamente. Y eso no es lo que busca un profe de educación física. Ni ningún profesor, ¿no? Es decir, ningún profesor debe permitir eso, que tengas a un alumno que está perdiendo la motivación hacia la clase y hacia la vida, a veces también, porque a veces esa gente pues también coge complejos y no quiere salir de casa o no quiere que lo vean los del colegio, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que tener mucha precaución con el tema de la evaluación. Ahí realmente, cuando comentaba ese último caso, tengo varias ideas en mente que quiero compartir contigo ahora, por ir agarrándola una a una. Claro, ahí lo que hay es una desatención a la diversidad realmente, o sea, porque si tú no tienes en consideración a la heterogeneidad de un grupo clase, porque al final son todos heterogéneos, ya partimos con un problema base inicial, ojo, y esto es una descripción, si eso se da realmente en un aula, que seguramente en algunos casos se dará. Entonces, claro, yo, en mi opinión personal, Víctor, y ya con todo lo que llevo arrastrado, leído, mi experiencia como entrenador, más que el recurso, el instrumento o el procedimiento que nosotros queramos llevar a cabo, depende mucho del enfoque, vamos a llamar el enfoque pedagógico y la utilidad, es decir, es el objetivo. Si yo, por ejemplo, hago un test de condición física, ponle el que quiera, yo no voy a hacerlo bajo las directrices de los años 80, 70, porque
Es que yo lo vi. Visto en el test de Cooper, cuando yo tenía 14 años en el instituto, yo porque físicamente por el baloncesto pues siempre he estado bien, a mí me encantaba porque acababa el primero o de los primeros. Pero había compañeras mías, compañeros, pues algunos con sobrepeso, con un rendimiento, una resistencia inferior, visto, esto yo lo he contado en alguna ocasión, vomitando. Lo pasaba mal, claro. Vomitar. Yo veía compañeras y yo decía, pero esto es necesario. Yo pensaba como diciendo, fíjate, yo tenía 14 años y a mí me gustaba porque para mí era como, me pongo yo. Pero luego yo soy muy empático y decía, tío, ¿por qué el profe, por qué no adapta? ¿Por qué le hace correr a Manolo 8 huertas? Que lo ponga a su ritmo, que llegue hasta donde llegue y que evalúe cómo ha empezado y cómo acaba, que evalúe su progreso, que no compare con el resto. O sea, sí, es así. Es un poco mi visión humilde, visto que comparto contigo. Entonces yo lo que haría es personalizar. Si en algún momento lo llegase a cabo, que no creo que hiciera nada de eso, pero bueno, pero en el supuesto caso, lo que intentaría era adaptarlo y personalizarlo a cada uno de mis niños y de mis niñas. Y creo que básicamente eso es cómo utilizamos cualquier tipo de estrategia. Y en relación a los modelos pedagógicos, que yo lo estoy estudiando a todos, ya sabes que te he hablado con Ángel, con David, con Javier y con Antonio Méndez Jiménez también, y todos coinciden. Es que llevar a cabo un solo modelo requiere de una información muy sólida y no lo vas a hacer en una clase. Eso puede tardar incluso un curso escolar entero. Sí. Y yo te pongo el ejemplo, Víctor. Yo no sé en otras facultades. Hombre, yo sé que Víctor, con su alumno, tanto como Ángel, David y compañía, el alumnado que esté con ellos, tienen la suerte de que ellos lo dominan y se lo van a explicar y lo van a llevar a la práctica. Yo en mi caso, con todo el respeto que he tenido profesores excepcionales, pero aparte es que no hay tiempo. Es que yo no tienes tiempo para verlos todos. Es que no hay tiempo. Mira que son apañados, pero... Para nombrarlos y nada más. Claro, a eso me refiero. Entonces, claro, luego ves... Mira, yo en casi todos los artículos a los que he tenido acceso, Víctor, hay un denominador común. Falta de formación del profesorado. Pero yo a veces me pregunto, claro, pero si es que un profesorado tiene que estar formado en una ramificación de áreas muy grande, tan inmenso que eso requeriría una carrera de 8 o 10 años. Pues casi que tenemos que irnos como a medicina, hacer un 1000, etcétera, para garantizar mínimamente que tenemos ese bagaje formativo lo suficientemente adecuado para llevar a cabo nuestra labor con la mayor probabilidad de éxito. Sí. Yo tengo registrados en el libro de Cuento Alumnado hasta 60 modelos, estrategias, enfoques pedagógicos, hasta 60. Cada uno requerirá de su formación. Entonces hay mucha publicación de modelos y enfoques y al final pues un profesor no puede aplicar todos. Imposible. Y luego una última curiosidad a este respecto y cierro este apartado y ya vamos con las últimas preguntas de cierre, Víctor. Cuando, por ejemplo, accedo a algunos artículos de investigación, pues que te hablan de la aplicación de un modelo pedagógico e incluso una hibridación, que también está ahora en boga, el tema de las hibridaciones, que, ojo, se habla muy sencillo de hibridar, pero ya lo dijo Darío Ortiguela, esto no es... Doble complicación. Si uno es una complicación, meter dos es doble, es decir, eso tienes que asumirlo. Sí. O sea, te dice, ostras, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a analizar bien esto. Pues en muchas, por ejemplo, en algunos de los artículos sí verdad que, bueno, pues te explican cómo han llevado a cabo, pero yo observo que no tienen en cuenta, y yo sé que esto es un poco el método científico, lo puedo llegar a aceptar, pero son tantas las variables que intervienen. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un modelo pedagógico como el aprendizaje cooperativo o el de comprensión deportiva, hay millones, tú los conoces mejor que yo incluso. Yo me planteo en muchas ocasiones, ¿cómo ha sido el estilo de enseñanza del profesor? ¿Cómo se ha comunicado? ¿Qué tipo de feedback? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué momento? Y te podía dar un montón más de variables. Hay muchas variables por eso te digo, oye, si a lo mejor utiliza una instrucción directa, pero el tío conoce muy bien, tiene esos chascarrillos de gracia, de vez en cuando mete alguna dinámica para tener al alumno activo. Claro, ¿cuál es mejor? ¿De qué depende realmente? ¿Del método del modelo o de la persona que lo lleva a cabo con su alumnado? Exactamente, sí. Eso es un mundo, Iván, eso es un mundo y yo la ciencia cada vez creo menos en ella. O sea, a nivel de las publicaciones científicas
Hay que ser muy crítico con todo porque bueno, cuando estás dentro del sistema, pues te das cuenta que hay muchas variables, como bien dices, que no se controlaron y al final, pues bueno, dices, pues bueno, es un apoyo más y a veces porque te interesa difundir ese resultado, porque te gusta ese modelo, etcétera, pero hay que ser muy críticos y pasa con todos los modelos, y también igual que con la gamificación también he leído de todo también, es decir, hay cosas, hay estudios que son brillantes, hay otros que son menos brillantes y están ahí y se están referenciando y tienen errores, pero bueno, la ciencia es así y hoy en día el mercado científico se ha corrompido mucho por muchos intereses. Por eso que yo ya no creo en la ciencia, perdí mucha credibilidad. Antes, cuando era más joven, pues me parecía increíble un artículo científico. A día de hoy tiene menos peso para mí porque yo creo que he ganado en pensamiento crítico y he visto cosas que tampoco me gustan mucho. Entonces, está ahí, hay muchos intereses detrás de todo el conocimiento científico, muchísimos intereses, muchos. Yo, Víctor, conforme me voy sumergiendo más, me voy formando más, voy conociendo más aspectos del método. Sí, sí, sí. Tras la lectura, además de, no sabes, yo si te contara la cantidad de artículos también que me leí en el último año, o sea, es una locura, te permite tener este pensamiento crítico. Y yo tengo una carpeta con numerosos documentos Word donde precisamente hago esta mirada crítica de muchos de los artículos a los que he tenido acceso. Siempre desde una mirada apreciativa. Yo utilizo mucho un estilo, y esto me lo dijo Ferran, que viene un poco de la filosofía de Sócrates, el estilo socrático. Yo suelo preguntar más antes de señalar, o esto que no te has dado cuenta, esto, pero ¿cómo vas, Sí, a decir, efectivamente. Sí, ¿cómo vas a decir esto si no has controlado? Yo no entro nunca de esa manera, pero sí te pregunto. Y en base a tus preguntas yo voy a decir, ay amigo, pues a lo mejor ya sigo, o digo, mira, a ver si voy a está todo parar bien porque no te hilado y interesa, controlado. Sí, sí, te sí. estoy incomodando o estás entrando en disonancia cognitiva y digo, uy, digo, gracias por la atención, Así es, yo sí, sí. seguiré mi camino y yo, al menos yo, porque a mí me encanta, es verdad la investigación, no sé si en algún momento dado me dará, pero es cierto que hay un aroma un poquito turbio, porque también yo hablo con algunos profesores y te encuentran, en fin, algunas cositas que dices tú, ostras, tío, ¿en serio? O sea, y luego hablamos Sí, sí. tanto del respeto, del aprendizaje cooperativo, la colaboración, que estamos aquí lanzándonos Hay, cuchillos el unos a principal, otros. el principal problema o error del ámbito científico es que te obligan a publicar. Ya, sí. Pero cuando uno publica o investiga debe ser por placer. No puede ser ni con fines comerciales, porque haya maletines detrás, ni por fines obligatorios de que el sistema te obligue. Porque eso lo podemos ver, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Por ejemplo, Netflix está aumentando su catálogo, pero de baja calidad, con series y películas muy malas que solamente quiere estar ahí pues diciendo, pues tenemos 1000 títulos para que tú los contrates, ¿no? Pues el ámbito científico ha entrado en esa guerra. Entonces, revistas, base de datos, etcétera, y investigadores pues quieren publicar mucho, mucho, mucho porque les dan dinero, porque consiguen puntos, porque tal. Y ese es el problema, que el sistema, las normas de juego son corruptas y están estropeándose todo el ámbito científico. Es decir, a mí me encantaría que en la universidad nadie nos presionase para publicar y que simplemente publicásemos por placer, porque a mí me gusta investigar y me gusta publicar por placer, no porque nadie me exija X artículos o tengo que publicar esto o lo otro. Entonces yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Que hay mucha publicación y hay superproducción de comunicaciones en congresos, superproducción de artículos, hay gente que publica 20.000 artículos al año y dices, ¿y dónde los saca? Es decir, ¿cómo los publica? Y hay artículos ya de eso que a veces que son muy... Y ahora ahora con la inteligencia artificial, cuidado porque habrá gente que ya haga artículos con la inteligencia artificial. Y aún todavía más errores, ¿no? Porque la inteligencia artificial te filtra errores a veces muy grandes. Y eso va a ser otro problema, ¿no? A partir de estas décadas vamos a encontrarnos con artículos hechos por inteligencia artificial. Con los errores que eso conlleva, ¿no? Esto de la inteligencia artificial y el chat Sí, 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 sí. GPT y demás, esto nos daría para otro episodio, pero Sí. vamos a ver hacia dónde nos lleva
esto que, como insisto, como todo en la vida, depende del uso que hagamos el ser humano de todos esos medios, pero como sabemos que el ser humano, por su propia naturaleza, puede presentar diferentes intereses, conductas y motivaciones, pues ya sabemos que no siempre son las más positivas, hay algunas espurias y te puedes encontrar pues cosas como las que podemos ver ahora, que al final esto es buscar la cantidad antes que la calidad. Y eso al final perjudica nos perjudica a todos, y eso es algo que tenemos que, en cierto modo, mirar con lupa, intentar, en cierto modo, cada uno dentro de sus posibilidades, frenar, porque, ojo, puede llevar a confusión también a muchas personas, sobre todo yo pienso en gente que se esté formando o qué tal, y puede obtener creencias equivocadas sobre determinadas cuestiones que no tienen un rigor lo suficientemente científico. Así es. Víctor, está a punto ya de sonar el pitido final del partido, pero no sin antes hacerte estas dos últimas preguntas de cierre. La primera, Víctor, es la siguiente. Imagínate que por aquellas casualidades te nombrasen ministro de Educación. Rechazaría el cargo. No me meto yo ahí ni loco. Imagínate que hay una cláusula que dice, Víctor, te ha tocado el marrón, ¿sabes? Sí. Y no puedes dejarlo. ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas que llevaría a cabo? Yo ahí lo tengo claro. Yo ahí creo que educación requiere de más presupuesto. Y aunque se incremente el presupuesto, o nos dicen que se incrementa el presupuesto cada año, requiere de un mayor presupuesto. Porque bueno, todos conocemos cómo están los centros educativos, cómo está el profesorado, cómo está el alumnado, cómo están las familias, y eso se soluciona con dinero. Primero, ese presupuesto, por ejemplo, para bajar a ratio. La considero básica. Me parece increíble que estemos con niños y adolescentes 25 o 30 en una clase, que es inviable de manejar eso. Y yo creo que eso es importantísimo. Y para eso hace falta contratar más profesorado y crear más centros educativos, que es un desembolso económico muy grande. Si no se baja la ratio es por tema económico, es decir, yo creo que cualquiera que está en el gobierno sabe que bajando la ratio facilitaría todo, bajaría el bullying, el acoso escolar. Por ejemplo, en los centros rurales, donde hay solamente 10-15 alumnos por aula, ahí no hay ningún caso de acoso escolar, son todos una piña y lo ves. Es decir, yo he conocido varios centros rurales que es una maravilla el ambiente que se respira allí en el alumnado, van todos a una. Pero el problema es lo otro, ¿no? Cuando te juntas con muchos. Luego las infraestructuras. Hay centros en Andalucía que pasáis calor, ¿no? Por ahí hay mucha demanda del profesorado, que por favor, aire acondicionado, o algunos están incluso con barrancones en algunos sitios. Y aquí en Galicia, pues al revés. Hay centros que los alumnos están con el abrigo puesto en clase. ¿Y cómo vas por frío, por humedad? Entonces, yo creo que cuando entramos en un edificio de la administración, en una diputación, en un ayuntamiento, notamos el aire cálido que se respira ahí, la moqueta, todos los asientos, las salas espaciosas, salas diáfanas que están vacías, despachos de una única persona. Cuando vas a un centro ves ahí la sala de profesores, todo un cuchitril de 20 metros cuadrados. Este es el aula de no sé qué. A mí me da pena entrar a los centros educativos, sinceramente. Si me hace cuando voy de visita a los coles, la mayoría de ellos meten miedo. Que no son ni cuidan la estética, la falta de mantenimiento total. Es decir, ahí se invirtió hace 40 años en la construcción del colegio y ahí quedó. Y eso no podemos permitir, porque los colegios junto a los hospitales son los únicos 2 centros donde pasamos todos. A un ayuntamiento no vamos todos. Puedes ir a hacer una gestión, tal, pero en un cole, a nivel de educativo, te pasas el 20% de tu vida en un centro educativo. Entonces, si nos pasamos un 20% de nuestra vida, pues tenemos que cuidar esos centros con unas infraestructuras dignas. Y eso serían unas medidas prioritarias. Luego, por supuesto, aliviar al profesorado de burocracia, que todo el profesorado lo afirma, que están estresados de trámites burocráticos. Los de infantil, los de primaria, los de secundaria, los de universidad. Estamos todos. Entonces, hay que crear un perfil de administración y servicios donde esas personas hagan la labor burocrática del profesorado, que el profesorado se limite a dar clase, a preparar sus clases, que es para lo que estamos formados, que al final nos olvidamos de eso.
Es decir, yo a veces me olvido de que soy profesor y que tengo que preparar el material didáctico y dar la clase, que es mi centro de interés, pero es que estoy publicando, no sé qué, tengo que hacer esto de gestión, tengo que hacer una estancia de investigación en no sé qué país, tengo que ir a hacer no sé qué tal. Y al final digo, pero si yo soy profesor, si yo me debo a mi alumnado, nos estamos olvidando que el aula es nuestro centro de trabajo. Y créeme que estoy en un 80%, un 90% con tareas burocráticas de otras cosas, de otras esferas. Y gracias a Dios que tengo ahí más o menos un material didáctico preparado y todo eso, y ese 10% lo rentabilizo al máximo en el aula. Pero es que no debiera ser así. Yo me tengo que deber a mi alumnado. Y los profes de primaria y secundaria, pues también, más de lo mismo. Están todos muy agobiados. Y luego otra cosa, por ejemplo, que también veo son las páginas web de los centros. Son arcaicas, se quedaron en la aparición de Internet, en la 1.0. Tú entras en una web de un centro escolar y es que aquello es, solo falta una planta rodante de estas del desierto que pase por allí, porque falta información, está todo desfasado, los correos electrónicos a veces nunca te contestan. Yo creo que eso todo mejoraría mucho, ¿no? La estética de los centros. Y después, pues, bueno, me metería en el currículum. Me metería en el currículum y ahí, pues, quitaría la jerarquía de materias. Es decir, no entiendo por qué a unas materias se le da más importancia que a otras. No hay ningún aval científico que diga que tener más horas de matemáticas a la semana garantice una mejor población o que si tienes todas las horas de educación física y 2 de matemáticas a la semana. No hay ningún aval científico, es una cosa que se lleva haciendo desde que se hizo la primera ley de instrucción pública de centros educativos en 1940, me parece que si no me equivoco, y tú coges el currículo de antaño y el currículo de ahora, ya han cambiado pocas cosas. Es decir, se le sigue dando primacía a unas materias que alguien consideró en su día que eran más importantes que otras. Y no sé, eso es inconcebible que siga pasando. Yo no te digo tampoco que pongas a la educación física 5 horas y el resto menos, pero que pongas todas pues de forma equilibrada, pues 3 horas todas. Y que se trabaje por proyectos en algunas y que se coja, pues mira, a través de la educación física puedo trabajar matemáticas. Pues venga, pues una de las horas de educación física trabajamos con matemáticas. Nuestra asignatura lo bueno que tiene es que se complementa perfectamente con cualquier contenido. Podemos trabajar el arte, podemos trabajar naturaleza, podemos trabajar matemáticas sociales, es decir, podemos integrar todo en ella, ¿no? El arte, o sea, todo, podemos integrar todo. Por tanto, yo rompería con esa jerarquía del currículum que ni tiene ni evidencias científicas, por si me dices, mira, es que haciendo 4 horas de matemáticas o de lengua, etcétera, pues mejoramos esto en la población. Pero es que el problema de la población hoy en día son problemas emocionales de la infancia y la juventud, problemas de sobrepeso y obesidad, problemas de hábitos, es decir, son todos problemas que la educación física puede ayudar a paliar. Entonces, no sé, eso no lo entiendo y nunca lo entendí. Y cuando tuve la oportunidad de reunirme con la ministra de Educación, pues se lo dije y por lo menos, bueno, me quedé desahogado porque les puse yo mi argumento y cara a cara, que tuve una oportunidad hace años, no, hace un año me reuní con ella allí en Madrid y tuve la oportunidad de decírselo allí y bueno. Entonces, bueno, eso sería una buena limpieza, ¿no, Iván? Una buena limpieza haría. Todos los puntos, yo qué te voy a decir, es que son tan necesarios. Lo que pasa es que como siempre miramos a corto plazo y esto hay que mirar a largo plazo. Todos los proyectos en los que hay un objetivo en el que se pretende generar procesos de enseñanza-aprendizaje en un grupo de personas requieren, yo te diría, años. Es que no se puede hacer, es que ni en uno. Ojo, ya has dicho proyectos. Ten cuidado que van a estar viendo ahí una corriente antiproyectos. Sí, exactamente, claro, exactamente. Sí. Aprendizaje, el ABP, ojito, que yo a veces digo, yo no te puedo hablar porque yo no he puesto nada de eso en práctica. Estoy leyendo algunos artículos, estoy intentando buscar aquellos que contemplen mayor variables para que a mí me den cierta claridad en qué consiste y cómo se lleva a cabo, qué problemas hay también a la hora de implementar dicho digamos, metodología de enseñanza, por llamarlo de alguna manera, pero hay una cosa clave que a mí me ha hecho mucho reflexionar y es por qué a unas se le da a unas materias o a un área del conocimiento se les da más importancia a una y a otra. Y para no robarte mucho más tiempo, pero algún día, y te lo comentaré luego más
más adelante porque me ha hecho reflexionar sobre esto, de por qué unas más y otras menos. Y yo creo que se pueden hacer cosas. Lo que ocurre es que, claro, esto requiere trabajo y explicación y romper también con muchos aspectos quizás que a lo mejor haya que dejar la burocracia, pero yo no sé lo que pasará si algún día llego a ejercer, Víctor, pero hace falta, creo que determinación, honestidad, honradez y también escuchar bastante y ser muy paciente. Al igual que no tenemos que ser pacientes con los alumnos, también tenemos que hacerlo con nosotros y escuchar diferentes puntos. Que a uno no te guste, tenlo en cuenta, no lo rechaces porque te parezca. Yo creo que es importante. Y luego lo intentas argumentar o dar aquella opinión. Y lo más importante, y termino, creo que la forma que más impacta en las personas es a través del ejemplo. Si tú das ejemplo sin decir nada, ya estás hablando. Sí, sí, exactamente. Completamente de acuerdo, sí, sí. Víctor, última pregunta. ¿Cuáles son los 3 libros que más te han marcado en tu labor profesional como profesor de educación física? Pues a ver, ahí tengo muchos, porque me gusta mucho leer, y no solamente de educación física, sino que me gusta leer de pedagogía y otros ámbitos, ¿no? Pero quizás sí por etapas de la vida. Cuando era estudiante, por ejemplo, me marcó mucho Aprender a pensar con libertad, de José Antonio Jáuregui. Hoy en día los estudiantes no leen casi ningún libro ya. Antiguamente sí, yo cuando me formé, pues cada profesor te mandaba a leer sus libros y yo tenía una profe de pedagogía que nos mandó leer varios libros durante la materia. Y ese me gustó mucho, me abrió mucho la mente, ¿no? El aprender a pensar con libertad. Luego ya más adelante cayó en mis manos el libro de José Antonio Marina, El bosque pedagógico y cómo salir de él. Me gustó mucho también. José Antonio Marina es un autor que me gusta, tuve también la suerte de escucharlo en congresos y es una persona con muchísima sabiduría, mucho conocimiento y me gusta su filosofía. Y así también del ámbito de la neuroeducación me quedo con Francisco Mora, aunque tenemos a neuroeducadores muy buenos, ¿no? Como Ana Forés, David Bueno, Guillén, etcétera, pero Francisco Mora, pues yo lo tengo mucho aprecio, muchísimo, y uno de los primeros libros de que se llama Neuroeducación me descubrió como profesor y me hizo un cambio radical en la docencia, me provocó un cambio radical. Y bueno, y así uno disruptivo, este es el cuarto, ya me paso de los 3 que me dices, pero Sí, uno disruptivo que es el de Juan Izuzquiza, que es un profe de instituto del País Vasco, me parece, que es Borregos que ladran. Que cuando salió publicado lo criticaron mucho porque, claro, da a entender que llaman a los alumnos borregos, ¿no? Y ese término pues no cayó muy bien a nivel social, pero dentro, en su libro, dice muchas verdades y bueno, habla de su día a día también en el instituto y todo eso, y también me acercó mucho al conocimiento de la visión de un profesor en activo que en cierta manera está quemado con el sistema, etcétera. Está también muy, muy parecido con el bosque pedagógico, pero bueno, lo hace un lenguaje un poquito más provocador, ¿no? El filósofo Juan Izuzquiza. Y esos 4 son los que yo creo que recomendaría así si alguien me pincha para decir algunos libros. El último no lo conocía. Al resto de autores sí, Francisco Mora, José Antonio Marina. Sí. Además, él creo que también tiene una escuela de adultos, si no recuerdo mal. Exactamente, una escuela de padres, sí. Exactamente, de padres, perdón, efectivamente. Y ahí sí que tenía algunas de sus charlas y demás. Y me parecen de personas, como tú indicabas, con esa sabiduría, esa templanza, un buen conocimiento, un buen bagaje experimental, que yo siempre digo que ese tipo de perfiles, que luego seguro que hay gustos, habrá quien le guste menos, quien critica, pero escuchar como mínimo a esas personas, yo creo que algo te hacen reflexionar. Te guste más o te guste menos, para mí es garantía de que te van a hacer pensar o te van a generar cualquier tipo de disonancia. Y yo creo que eso a día de hoy es importante si queremos seguir mejorando, abrir mentes y por supuesto ir, bueno, más que cambiar, que a veces sí que cambiar, pero sobre todo a tener aquellos puntos de fuego, como yo los determino, ¿no? Para ir echándole el agua necesaria para que aquello vuelva a un estado medianamente natural. Víctor, pues llegamos aquí al final de la charla. He disfrutado muchísimo escuchándote.
tomado aquí unas anotaciones porque me ha hecho reflexionar. Lo que pasa que te las comentaré en otro momento porque me ha encantado algunos de los puntos que has señalado y me gustaría seguir profundizando, pero bueno, llevamos ya casi hora y media más los que hemos estado de calentamiento y ya demasiado tiempo. Que también cuenta, el calentamiento también cuenta. Hemos cumplido con la fase, con la sesión típica, sí. Calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Y ya creo que ya con este tiempo ya te he robado. He disfrutado mucho de la charla, Víctor. Aportas una visión muy interesante que a mí, ya te digo, me hace reflexionar y aparte me genera ese afán de por seguir aprendiendo e indagando, que, como te decía, son valores que, bajo mi punto de vista, son fundamentales. Así que, Víctor, un auténtico placer el haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por haber atendido mi llamada. Y nada, te dejo aquí estos minutillos para decir a la cámara y al público que nos quiera escuchar lo que tú quieras. Nada, yo agradecerte a ti, Iván, que sobre tenía muchas ganas de conocerte y a ver si nos conocemos un día en persona porque bueno, eres una persona digna de conocer y te admiro un montón. Y nada, saludar a tu audiencia, que sé que hay grandes profesores y profesionales por ahí detrás y que, bueno, que es un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros mi punto de vista sobre la educación y la educación física. Pues, como siempre digo, a todas aquellas personas que hayan estado una semana más ahí detrás de la pantalla, muchísimas gracias por la atención. Como siempre saben, este espacio es para reflexionar, para hablar de lo que nos apasiona, seguir habiendo puntos de mira, otras maneras de trabajar y, si así lo desean, nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Toda la información sobre Víctor, insisto, la dejaré aquí en la caja de descripción. Víctor, un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Chao. Chao.